Bienvenidos y bienvenidas a Aquí América. Mi nombre es Alejandra Loucau y los acompañaré a repasar la información más importante del continente. Iniciamos. Cara a cara en la Casa Blanca, el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva fue recibido por su homólogo estadounidense Donald Trump en lo que se mostró como un encuentro cordial y productivo, pero el vínculo entre ambos no siempre fue bueno. En Aquí América repasamos los vaivenes de una relación complicada. Guatemala tiene nuevo fiscal general. Se cierra un capítulo convulsivo en el país con la salida de la sancionada Consuelo Porras, mientras el presidente Bernardo Arévalo insiste en que el Ministerio Público no estará al servicio de su gobierno. Rodrigo Paz cumplió 6 meses como presidente de Bolivia en medio de bloqueos y protestas por la crisis energética que afecta al país. La venta de combustible en mal estado es el principal reclamo de las protestas que se mantienen en varios puntos de Bolivia. Luis Inácio Lula da Silva visitó Washington y sostuvo una reunión privada con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Un encuentro que fue calificado como cordial, pero la relación ha sido compleja, con tensiones, ataques y sanciones que ahora parecen haber pasado a un acercamiento pragmático y constructivo y que funcionarios brasileños describen como una evolución a una turbulencia controlada. Veamos más en el informe de Jesús Yajure. Lula y Trump, una visita descrita como amena, llena de elogios mutuos y sin fotos ni prensa, a pedido del presidente brasileño. Tras bastidores, los grandes temas, aranceles, seguridad y minerales críticos. Una relación bilateral que ha estado por periodos muy tensa y que se suavizó en septiembre en la Asamblea General de la ONU, seguida de otra cita en Malasia y varios contactos telefónicos. Acabo de concluir mi reunión con Luis Inácio Lula da Silva, el dinámico presidente de Brasil. Hemos hablado de muchos temas. La reunión ha ido muy bien. Se programarán más reuniones en los próximos meses. Luego, Trump dijo esto sobre Lula. Hablamos de que quieren que se les reduzcan los aranceles, pero tuvimos una reunión muy buena. Lula es un buen hombre, es un tipo inteligente. Lula vendió a Trump la idea de una fuerza conjunta de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, un proyecto salvavidas si logra persuadirlo para que no lo confronte, de cara a la campaña electoral y con la primera vuelta de las presidenciales el 4 de octubre. Creo que se comportará como el presidente de los Estados Unidos, dejando que el pueblo brasileño decida su propio destino. Según Lula, Trump no tendría planes de invadir Cuba y dijo que existen pocas posibilidades de que pueda influir en la elección. Otro tema clave, el acceso a tierras raras del país que tiene las segundas mayores reservas de estos minerales críticos, pero la relación no ha sido siempre buena. El principal punto de desencuentro entre Trump y Lula es Jair Bolsonaro, quien fue condenado por orquestar un intento de golpe para retener el poder tras perder la elección de 2023 contra Lula. Tras su vuelta a la Casa Blanca, Trump impuso y luego levantó sanciones al magistrado Alexandre de Moraes del Tribunal Supremo Federal a cargo del caso contra Bolsonaro, al que Trump considera un perseguido político. Las medidas fueron tildadas de inaceptables por Lula, quien las consideró también una violación de la soberanía y de la independencia del Poder Judicial de Brasil. Ahora, aunque inhabilitado, el nombre Bolsonaro también estará en las papeletas de votación. Los sondeos sitúan a Lula a la cabeza 4 puntos sobre su más cercano contendor, el senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente. Una campaña que nunca había estado tan reñida y que ahora sugiere un empate técnico. A 5 meses para las presidenciales en Brasil, la relación con Estados Unidos es uno de los temas importantes junto con la inseguridad. ¿Podrá Lula mantener su buena relación con el mandatario republicano? ¿Apostará Trump por Lula o por Flavio Bolsonaro, hijo de su par ideológico? ¿Qué negocia Lula con Trump y qué le costará este apoyo a los brasileños? Y para analizar este tema conversamos con Martín Shapiro. Él es abogado, analista político y actualmente es columnista en el medio Futurock. En primer lugar, le preguntamos por qué se califica de turbulencia controlada el estado actual de la relación entre Trump y Lula y cómo ha mutado ese vínculo tan hostil en un principio. Esto nos dijo. Creo que es interesante ver dos cuestiones. La primera es el fracaso relativo del intento
de Trump de imponer aranceles extraordinarios a Brasil en respuesta a decisiones de política interna brasileñas, tanto vinculadas al caso de Jair Bolsonaro y los condenados por la intentona golpista del que culminó en los hechos del 8 de enero, como por la política sobre redes sociales del gobierno brasileño y particularmente de la justicia brasileña. Es interesante ese intento porque es un intento inédito de condicionar la política de un país democrático y el uso de sanciones que fueron pensadas para países autoritarios y para esquemas autoritarios, me parece una novedad política de primer orden, pero lo que viene después es un relativo fracaso. La idea de Brasil de que no iba a transigir en las exigencias del gobierno de Donald Trump y la reducción del alcance de las sanciones rápidamente por las consecuencias que podrían tener en el costo interno para los estadounidenses y la reacción además interna de aglomeración de las fuerzas sociales y productivas en torno a Lula, me parece que modificó el panorama para la negociación sobre esos aranceles, y me parece que converge con eso un interés, no digo compartido, pero sí complementario entre Brasil y los Estados Unidos, que tiene que ver con los minerales críticos. Creo que es un área potencial de acuerdo muy, muy relevante. También le preguntamos a nuestro invitado por qué a Trump le interesa Brasil. A Trump le importa a Brasil por el tamaño que tiene ese actor en la zona que los Estados Unidos han definido como de prioridad estratégica, que es el continente americano, lo que ellos llaman el hemisferio occidental. Brasil obviamente es un actor sumamente relevante, diría que en la zona que no es la de influencia inmediata, que incluye América Central, México y el territorio al norte del Ecuador, en la definición del secretario de Guerra Hegseth. Brasil es por lejos el país más importante. Y en ese marco, la posibilidad de condicionar a Brasil tuvo un fracaso relativo, como decíamos antes. Entonces, lo que creo que está explorando es alguna lógica de acuerdo con una convergencia potencial de intereses entre ambos países. Me parece que más allá del sector puntual de las tierras raras, la idea de estabilizar la relación con Brasil es también una consecuencia del primer fracaso relativo de presionar y disciplinar a Brasil, que había sido la primera intención de Donald Trump. Que recordemos además que esos intentos y esa lógica de disciplinamiento es una manera en sí misma de iniciar una negociación que tiene el presidente estadounidense. Creo que en ese sentido fue un gran acierto de Lula a responder con firmeza, siendo que tenía condiciones internas para sostener esa firmeza. Guatemala tiene nuevo fiscal general. El presidente Bernardo Arévalo designó al abogado Gabriel García Luna como reemplazo de la cuestionada Consuelo Porras, sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea, y también señalada por interferir en la última elección en contra del candidato que hoy es presidente. Nuestro corresponsal Andrés Suárez Jaramillo nos amplía desde Antigua. En un país donde en los últimos años se ha señalado a la Fiscalía como el bastión de la corrupción y de la impunidad, el nombramiento de Gabriel Estuardo García Luna como nuevo fiscal general marca un punto de inflexión para el sistema de justicia guatemalteco. El presidente Bernardo Arévalo lo eligió para encabezar el Ministerio Público entre el 2026 y el 2030, con la esperanza de reconstruir una institución que a su juicio ha sido cooptada para ejercer el mal, porque estamos hablando de que la Fiscalía en los últimos años ha escudado y archivado los grandes casos de corrupción de expresidentes como Jimmy Morales, como Alejandro Yamatei, y también ha ejecutado persecuciones penales, creando casos espurios para poner tras las rejas a actores de la sociedad civil que han luchado en contra de los corruptos. Un ministerio público que ha sembrado el temor en Guatemala bajo el mandato de 8 años de la cuestionada fiscal general Consuelo Porras. Esta funcionaria, incluida en la lista Engel de Estados Unidos en 2021, sancionada en 2024 por la Unión Europea y Canadá tras el señalado intento de golpe de Estado para impedir que Bernardo Arévalo asumiera la presidencia. A ella le quedan los días contados en el cargo de fiscal general,
porque hasta el 16 de mayo permanecerá allí. A partir del 17 asumirá entonces el fiscal García Luna y así ella perderá la inmunidad. Sin embargo, el trabajo por delante de este nuevo fiscal García Luna es muy grande, desde limpiar profundamente a la Fiscalía, removiendo de su cargo, reemplazando a todos aquellos aliados de Consuelo Porras, como también hasta pagar esa enorme deuda de los casos de justicia que se han quedado en la impunidad por muchísimos años. El temor de muchos en la sociedad civil es que este perfil moderado de García Luna, quien no tiene tachas de corrupción, que tiene una gran experiencia en el sector de justicia como juez y como magistrado de apelaciones, se quede en la neutralidad, es decir, que no tome esas decisiones drásticas que está esperando el pueblo de Guatemala por querer complacer tanto al poder político como al poder económico. En otras palabras, que emule lo hecho por Bernardo Arévalo en la presidencia, a quien se le acusa de falta de contundencia y de excesiva diplomacia. Rodrigo Paz cumplió 6 meses como presidente de Bolivia en medio de una crisis de combustible que afecta a gran parte de la población y ya se ha cobrado la salida del ministro de Hidrocarburos. Mientras tanto, se multiplican las huelgas y los bloqueos en protesta contra la distribución de gasolina de mala calidad. Varios puntos del país continúan afectados. Samuel Salgado Castro tiene el informe. En la ciudad de El Alto, en Bolivia, solo transitan los cables aéreos. En tierra, los trabajadores del transporte público bloquearon las carreteras durante una huelga nacional para exigir combustible de mejor calidad y mejores vías. Este gobierno, aparte que ha levantado la subvención, incluso nos ha aumentado el gas, nos manda esta gasolina. Con el anterior gobierno, aunque hacíamos filas, no había esta gasolina. Teníamos una gasolina, trabajábamos tranquilos como transportistas, pero hoy en día estamos perjudicados. No solamente el transporte, también la población, quienes tienen movilidades, motocicletas, todo lo que anda con gasolina, hoy en día anda bien perjudicado. El gobierno boliviano, el primero de derecha en 20 años con Rodrigo Paz al mando, convocó a los manifestantes a una reunión el martes, según informó la agencia de noticias boliviana. La protesta refleja la creciente indignación social en un país donde la inflación se ha disparado, el déficit fiscal ronda el 10% del PIB y los bolivianos de a pie se ven afectados por la escasez de combustible y de dólares estadounidenses. Uno de los sectores más afectados es el transporte intermunicipal. Primero, es por 24 horas, 48, 72 y después definitivamente un paro indefinido. Como transporte interdepartamental vamos a pedir el tema de las carreteras, el tema del diésel. Además de los transportistas, organizaciones indígenas y campesinas también han realizado bloqueos y manifestaciones en la última semana. Denuncian la falta de atención del gobierno central. Y así llegamos al final de esta edición. Mi nombre es Alejandra Loucao y esto fue Aquí América. La historia de nuestro mundo está en constante cambio. El flujo de información es cada vez mayor. Estamos ahí con todos los temas. Nos comprometemos con la verificación, desde el terreno, en todas las circunstancias, para anticipar el futuro y entender el presente. Lo acompañamos 24 horas, 7 días a la semana. France 24, una mirada diferente a la actualidad. Liberté, égalité, actualité.